Hola, buenas tardes. Dios te bendiga. Estamos aquí para bendecir tu vida. Te enviamos saludos desde Las Vegas, Nevada, hasta ahí donde te encuentras, en tu ciudad. Haznos saber de dónde nos estás viendo. Enviámonos un mensaje aquí a Teleantena. Es maravilloso saber que podemos alcanzar la vida de muchas personas. Es maravilloso saber que podemos estarle hablando a aquella persona que tiene una necesidad, aquella persona que necesita oración. Desde aquí enviamos bendición a tu vida, a tu casa, a tu matrimonio, a tus hijos. Tal vez tienes un familiar que está postrado en cama. En el nombre de Jesús oro y pido que sea el Señor visitando tu vida, tu casa, tu familia, que sea trayendo la sanidad, que sea proviendo todo aquello que necesitas para tu familia, para tu hogar, para tus hijos. Tal vez estás en una prisión. Déjame decirte que el Señor en su palabra dice que Él escucha la oración aún de los presos, porque el Señor Jesús vino a libertar a los que estaban en prisión. Dios ahí donde está, ahí puede hacer un milagro, ahí puede confortarte, darte sabiduría, darte protección. Sabemos que el enemigo está al acecho para hacernos daño, pero ahí el Señor puede operar un milagro, puede guardar tu vida, puede poner una persona que se preocupe por ti. Y aquí desde Las Vegas, Nevada, enviamos saludos y bendiciones para cada familia, para cada persona que esté conectada aquí en el canal. Tal vez te estamos hablando allá en Argentina, en Paraguay, en Chile, en Uruguay, en Cuba. No sé en qué parte del mundo, pero sí sé que el Dios Todopoderoso ahí conoce tu necesidad. Que Dios te bendiga. Somos la Casa Jesús tu Libertador aquí en Las Vegas. Si un día estás por aquí, visítanos. Si tú vives en Las Vegas y estás buscando un lugar donde congregarte, eres más que bienvenido. El Señor está levantando obreros, está llamando a obreros desocupados. Si tú eres ministro de alabanza, un día serviste y ahora no tienes dónde congregarte, déjame decirte que estamos orando por aquellas personas que saben tocar un instrumento, personas que saben orar, que saben interceder, personas que saben servir, personas que saben cantar, alabar al Señor, porque Dios está uniendo un remanente que esté dispuesto a trabajar en su viña. Eres más que bienvenido. Hoy vamos a continuar con el tema y vamos a concluir el tema del pecado y sus consecuencias. Si te has perdido estos mensajes, te animo a que nos busques en Jesús tu Libertador en Facebook. Te animo a que nos busques aquí en Teleantena, canal 26.2, y busques los mensajes acerca del pecado y sus consecuencias y compartas para que te llenes de la palabra, para que te documentes, para que conozcas dónde están los textos bíblicos, para que puedas compartir con alguien. Quizás estás teniendo un estudio bíblico y también te puede ayudar para tener un estudio bíblico. Tú lo puedes ampliar con la ayuda del Espíritu Santo, con la información que recopiles a través de la palabra de Dios en el diccionario bíblico. Dios puede operar porque Dios está usándonos para decirle a la gente que el pecado tiene consecuencias. Entonces, estoy hablándote acerca del pecado y sus consecuencias. El pecado es evidente en el mundo. Todos los que salimos a la calle o prendemos el televisor, vemos las noticias, prendemos la radio secular y nos damos cuenta que el pecado es evidente. Antes las personas se escondían para pecar, ahora no. Ahora el pecado es evidente, el pecado se vende, se comercializa, el pecado nos ha vuelto insensibles a la necesidad, pero gracias a Dios que el Espíritu Santo está operando en personas, en mujeres, en varones que quieren ser parte del cambio en esta ciudad, en la ciudad de Las Vegas. Sabes que estamos en una ciudad que se llama la ciudad del pecado, pero nosotros creemos que en esta ciudad el pecado, así como es evidente, será evidente el cambio, la transformación, la sanidad, la libertad que Dios va a operar en esta ciudad. Estamos creyendo que Dios va a hacer algo nuevo, maravilloso, va a ser consciente al pecador de su pecado, porque el Espíritu Santo tiene el poder para hacerlo y no será llamado más este estado como la ciudad del pecado, el estado del pecado, sino que será llamado
como el estado de la gracia, será llamado como el estado de la sobreabundancia, será llamado como el estado del avivamiento del Espíritu de Dios. Entonces es evidente el pecado. ¿Por qué? Porque el que practica el pecado simplemente ya no tiene freno, ya no tiene dominio, ya no quiere dejar de hacerlo, porque para el pecador es un deleite el pecado, ¿verdad? Entonces, el pecado manifiesta la falta de temor de Dios y el desconocimiento de su palabra. Todo aquel que practica el pecado manifiesta dos cosas: el desconocimiento de la palabra de Dios y la falta de temor a Dios. Entonces, yo quiero hablarte acerca de este tópico. La palabra de Dios dice que el origen del pecado está en el diablo. El diablo es el que originó el pecado, el que trajo el pecado al mundo. Porque cuando Dios creó al hombre, dice que el Señor los bendijo, Dios los santificó. Dios sopló, dice, de su espíritu en el hombre que formó. Así que en el hombre no estaba el pecado. El diablo trajo el pecado al mundo. Y dice en primera de Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Es tremendo cuando escuchamos la palabra del Señor y nos damos cuenta que el que practica el pecado es del diablo. Y tú puedes decir, yo no soy del diablo, el diablo no me domina, el diablo no tiene nada que ver conmigo. Es más, las personas ni siquiera se atreven a mencionar el diablo porque les da miedo mencionar ese título de Satanás, el diablo. Y piensan que el diablo no tiene nada que ver con ellos, mas sin embargo la palabra del Señor dice que el que practica el pecado es del diablo. ¿Qué está diciendo? El que practica, el que lo hace, el que lo lleva a cabo, el que se deleita en esa actitud, en esa conducta, en ese estilo de vida. Entonces, hoy vamos a seguir estudiando acerca del libro de Levítico, de donde basamos nuestra serie. Y vimos ahí en el libro de Levíticos capítulo 20, donde está categorizado el pecado en tres categorías. La primera, la inmoralidad sexual, que lo tratamos. La depravación sexual, que ya fue tratada. Y hoy voy a tratar el tema acerca de el ocultismo, las prácticas de ocultismo, donde ahí la palabra del Señor nos habla que tiene consecuencia. Y la consecuencia era la muerte. Como consecuencia era que estas personas habían de morir para que ya no se reprodujeran en otras personas, para que aquellas personas que estaban practicando el mismo pecado se abstuvieran. Lo dejó el Señor dicho y escrito para que las personas no llegaran a cometer ese acto, para guardarnos. Cuando Dios nos enseña en su palabra o nos evita algo o nos previene de algo, es porque no quiere que ese algo nos afecte, nos perjudique, nos dañe y mucho menos que nos mate. Y cuando el Señor habló estas palabras, no es que Él estaba queriendo el mal para nadie o la muerte, sino que Él estaba previniendo que no aconteciera. Y mira lo que le dijo a su pueblo. Aquí vamos a ver acerca de el tercer tópico del ocultismo y sus prácticas. En Levíticos 20:27 dice el Señor en su palabra: y el hombre o la mujer que evocar espíritus de muertos o se entregare a la adivinación ha de morir. Serán apedreados y su sangre será sobre ellos. Una de las consecuencias del pecado es la muerte, pero aquí la muerte era consecuencia de la práctica, dice aquí, de estar consultando con los espíritus de muerte o que practicaran la adivinación. Y hoy en día podemos ver que hay en varios centros comerciales, aún en la televisión, aún en el periódico, se anuncian aquellas personas que practican estas cosas, que practican la brujería, que practican la adivinación, que practican estas obras de ocultismo. Y el Señor está diciendo que este tipo de personas que practicaran, dice, sea hombre o mujer. Aquí el Señor está poniendo en igualdad. No importa si eres hombre, no importa si eres mujer. Aquí lo que importa es que no debes practicar estas obras. Y si las practicas,
la pena será de muerte. Imagínate nada más. Hoy en día se lucra con eso. Antes se hacían las cosas en lo oculto. Antes se hacían las cosas donde nadie se diera cuenta. Y se pasaba la voz y se corría la voz solamente en lo íntimo, como un secreto. Pero hoy no. Hoy se publican. Hoy están diciendo que ellos tienen el poder para saber tu futuro. Ellos tienen el poder para que cambie tu situación actual. ¿Y por qué el Señor lo está evitando? Yo decía, Señor, ¿por qué lo evitas? ¿Cuál es la razón? ¿Y sabes cuál es la razón? Porque estos espíritus son demoníacos. Estos espíritus son de maldad. Quieren distorsionar la verdad. Porque ellos pueden decir una verdad para que la gente la crea como verdad, pero en realidad detrás de eso es una mentira. El diablo conoce cosas que hemos hecho y por eso tiene referencia a tu pasado. Y cuando una persona va y busca a estos adivinos, esos demonios que están operando a través de estas personas llamadas espiritistas o llamados brujos o llamados hechiceros o llamados agoreros, ahí ellos están siendo influenciados por espíritus de adivinación que te digan algo que tú sabes que es verdad, para que de esa manera caigas en la trampa y sigas haciéndolo mal. Y aquí entonces el Señor estaba sancionando y dice, y serán apedreados y su sangre será sobre ellos. Quiere decir que ellos son responsables. No es que Dios estaba queriendo la pena de muerte. Dios estaba diciendo, no lo hagas para que no te acontezca tal cosa. Y entonces, ahí mismo en Levíticos 20 y versículo 6, aquí está hablando, y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras ellos, yo pondré mi rostro contra la tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Aquí está diciendo el Señor, si alguien fuera y los consultara. Aquí ya no nada más está hablando al que lo practica como negocio, o tal vez hay gente que lo hace como hobby o como una forma curiosa. Hay personas que comienzan como un juego, pero el enemigo los va envolviendo poco a poco al grado de tenerlos ya poseídos. Porque cuando tú le das legalidad a un espíritu de adivinación, ese espíritu te posee, te toma para que digas cosas que son verdad de la otra persona porque ellos saben su pasado. Y para que te digan cosas de las que acontecieron o que hiciste que no te atreviste a contárselas a nadie, y entonces tú dices, esta persona me está diciendo la verdad. Son espíritus engañadores, son espíritus del diablo. Y entonces, en otra versión dice, me pondré en contra de cualquier persona que consulte a adivinos, a hechiceros y a los espiritistas. Y dice aquí, los eliminaré de mi pueblo. El diablo sabe que si nosotros hacemos esas prácticas, estamos exiliados de la gracia de Dios. Estamos alejados de las promesas del Señor. Entonces, quien practica estas cosas pertenece al diablo, no al pueblo de Dios. Por eso es que el Señor estaba previniendo a su pueblo que no se condujera de tal manera y lo llama como prostitución. La Biblia habla unas palabras tan específicas porque a veces nos cuesta entender o discernir qué está diciendo, pero aquí el Señor está diciendo, si tú te vas en pos de estos que practican adivinación, hechicería, brujería, es como aquella persona, aquel hombre, aquella mujer que le es infiel a su pareja. Entonces Dios lo ve como una infidelidad para él cuando estamos en estas prácticas. Entonces, cuando este espíritu inmundo está operando a través de esas personas, hombres o mujeres, el Señor dice que los reprueba. El Señor dice que los hace a un lado, los elimina. Entonces, yo quiero decirte aquí la buena noticia, que en Cristo Jesús tenemos perdón, que en Cristo Jesús no moriremos, que en Cristo Jesús tendremos salvación. La buena noticia es que Cristo nos trajo la reconciliación con el Padre, porque para eso vino, para deshacer las obras del diablo. Yo quiero hablarte acerca de los tiempos cuando mi Señor Jesús fue al cielo y le dejó a los discípulos la encomienda de llevar su palabra. Y aquí nos enseña en el libro de los Hechos que estos discípulos vinieron a predicar
a Cristo como el Salvador, como el reconciliador, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y en el libro de los Hechos, capítulo 19, yo me encuentro acá, capítulo 19, 18 al 19, me encuentro que aquí viene el apóstol Pablo y empieza a predicarles a estas personas en Éfeso y les empieza a hablar acerca de lo que el Señor vino a hacer. Y entonces dice que se encuentran unos personajes que practicaban la magia. Y hoy en día se practica la magia negra, la magia blanca, la magia roja. La magia blanca, dice, es para deshacer las obras malas, para traer el amor, para traerte la buena fortuna, la buena suerte. La magia negra es para vengarte de tus enemigos, para regresarles el mal a aquellos que te hicieron mal o para hacerles mal a aquel que no te cae bien o a aquel que te quieres vengar. Y la magia roja es donde tú ya entras en un pacto, un pacto de sangre, un pacto con el diablo para que te conceda aquello que tú quieres. Imagínate nada más, sea blanca, sea negra o sea roja, Dios abomina estas prácticas. Son prácticas provocadas por el diablo, promovidas por Satanás, para que nos separe de la gracia de Dios. Porque el Señor dijo que Él va a eliminar a todos aquellos que practiquen estas obras. Hoy vengo a decirte que a Dios no le agrada. Sabes que muchas veces, por falta de conocimiento, el pueblo se ha perdido. Muchas veces, movidos por la curiosidad, mucha gente ha atendido, ha ido a buscar ayuda donde les puedan adivinar su futuro, donde les puedan adivinar su presente, donde les puedan decir qué está pasando, qué tengo, qué me pasa, por qué estoy enfermo. Déjame decirte que estás mal. Por testimonio te lo digo. En una ocasión estuve movida a ir a un lugar donde dicen que ahí te van a ayudar, que ahí te van a revelar lo que está aconteciendo. Y llegué a ese sitio con toda la disposición de querer saber qué era lo que estaba pasando. Pero déjame decirte que Dios en su misericordia no me permitió que yo viera a esa mujer. Porque antes de que tocara mi turno, cuando llamaron mi nombre, yo me puse en pie para entrar ahí a ese lugar. Pero llegó una amiga de aquella mujer y la saludó y le dijo, pásate, amiga. Y a mí me dice, espera un momento, ahorita te atiendo. En ese momento algo sucedió dentro de mí, el deseo de salir corriendo de ese lugar. Y gracias a Dios que salí de ese lugar. Cuando palabra de Dios me di cuenta que Dios abomina esas prácticas, que aquí está diciendo que todo aquel que practicara, toda persona que consultara esos adivinos, hechiceros, espiritistas, serían eliminados de su pueblo. Yo no sé, quizás tú llegaste a practicar esas obras o estás en esa condición. Déjame decirte que estás engañado, que aunque el diablo te esté diciendo lo que tú quieres oír, dice el Señor en su palabra que el que practica tales cosas es del diablo. Entonces pasas a ser posesión del diablo. Hoy es tu oportunidad para que te deshagas de esas prácticas, para que te sueltes, para que te desates en el nombre de Jesús. Y entonces quiero leerte Hechos 19, 18 con estas personas allá en Éfeso, cuando llega el apóstol Pablo. Y mira lo que pasa aquí. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Imagínate, tremenda cantidad. Cuando aquellos magos, aquellos hechiceros, aquellos brujos entendieron que lo que estaban haciendo era abominable delante de Dios, estaban apartados, estaban exiliados, estaban echados, eliminados fuera de la presencia de Dios, que no le agradaban a Dios. Ellos fueron conscientes en sus corazones que estaban fuera del orden de Dios. Imagínate, aquí estamos viendo que todos los libros de la magia, todo lo que tenían, hicieron cuenta y fueron más de 50,000 piezas de plata. Era una fortuna. Porque
aún para meterte en ese ámbito tienes que gastar una fortuna. Aún para comprar todos esos libros, todas esas enseñanzas, todas esas prácticas, todos esos artículos, se requiere finanzas. Aún en eso te gastas un dineral. Déjame decirte que todas las personas que acuden, como dice el Señor en su palabra, y todos aquellos que busquen la ayuda de estas personas, tienen que pagar. Se gastan su cheque, se gastan aún hasta sus ahorros, aún tienen que empeñar hasta sus autos, venden sus joyas, porque aquel que les está dando lo que les está gustando oír, no tienen llenadera. No dicen hasta aquí, no dicen ya te ayudé. ¿Saben lo que hacen? Te remiten a otro especialista y ese otro a otro. Y entonces tú estás pensando que te están ayudando porque te remitieron a alguien más que puede ayudarte. Estás equivocada, el enemigo te está engañando. Y aquí está diciendo que todo lo que quemaron en ese lugar fueron más de 50,000 piezas de plata. Y me ponía a pensar, por mi Señor Jesús pagaron 30 monedas. Y aquí hicieron la cuenta de lo que fue quemado, más de 50,000 piezas de plata. Date cuenta. Hoy quizás le estoy hablando a una persona que ha estado en esas prácticas y ha gastado tanto. Y todavía estás pensando ir y empeñar alguna prenda o ir y vender algo para que sigas ahí metido en este engaño. Yo quiero decirte que eso es pecado delante de Dios. Pero no tan solo que es pecado, sino que la consecuencia es que estás separado de Dios. ¿Y sabe cuál es lo triste? Que muchas personas dicen que creen en Dios, pero de verdad desconocen la palabra de Dios. ¿Y cómo pueden creer en Dios y a la vez creer en el adivino, en el hechicero, en el agorero, en el brujo, en aquel que te lee las cartas, que te lee los caracoles, en aquel que puede decirte un engaño? Déjame decirte que Dios te ama, y así como un día llegó en Éfeso la palabra del Señor y muchos de los que habían creído, dice, vinieron y confesaron sus pecados. Venían confesando y dando cuenta de sus pecados, de sus hechos. Es necesario que tú le digas, Señor, yo confieso mis prácticas. Y sabes, es glorioso saber que Dios sabe todo lo que hacemos, pero que Él espera que lo confesemos delante de Él en un acto de arrepentimiento, pero también en un acto de reconocer que estábamos mal, que estábamos haciendo mal o que hicimos mal. Entonces aquí vemos que estas personas estaban dispuestos a tener una vida nueva. Y si tú lees lo que acontece después, aún sobre estas personas, el Espíritu Santo se derramó y fue cambiado ese espíritu de adivinación, de hechicería, de brujería, por un espíritu de verdad. Vino el Espíritu Santo de verdad y que ahora los guió por el camino de la justicia, por el camino de la santidad, y que ahora el Espíritu Santo les reveló aquello que los espíritus engañadores nunca les reveló. Les reveló la verdad. El Espíritu Santo revela la verdad y nos guía a todo lo que es correcto. Y entonces hoy estoy hablando en el nombre de Jesús, que muchos practican estas obras, pero la consecuencia será devastadora. ¿Sabes por qué? Porque también atrae pobreza, atrae miseria, atrae muerte a la vida de las personas, a sus hogares. Ahí en esos lugares están las personas más tristes, más deprimidas, que se sienten que no valen nada, que su autoestima está por el suelo. Ahí donde hay una persona que practica estas obras, nunca va a estar feliz porque el diablo siempre la está inquietando, la está haciendo sentir mal, porque no hay paz en su alma. Pero cuando tú renuncias a esas prácticas, el Espíritu Santo de paz, de gozo, de amor, viene a tu vida. Y entonces, ahora viene la libertad. Hoy quiero decirte que es el día en que puedes ser libre, así como ellos fueron libres, renunciando a todas esas prácticas y quemando todos aquellos libros. La verdad los hizo libres.
porque está escrito, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Entonces, yo quiero decirte en el nombre de Jesús que Cristo pagó la consecuencia de nuestro pecado. Cristo pagó lo que merecíamos nosotros, la pena de muerte. Yo estuve a punto de consultar a esa mujer, pero el Señor me libró. Y me quedé con la tentación y pensé un día volveré, pero Dios me alcanzó y ahora sé que Él me libró. Pero igual, si tú has hecho eso o estás a punto con esa curiosidad, déjame decirte que delante del Señor es pecado. Detente. ¿Cuántas personas hoy en día han sido influenciadas por estos espíritus engañadores? Muchos. Las propagandas que están en la televisión, en el Facebook, con las amigas, se comparten esos mensajes. Todo eso es mentira. Todo eso es práctica que al diablo le agrada. Y ahí empieza a enlazar a cada familia en un error. Porque el propósito del enemigo es matar, es destruir, es robar. ¿Cuántas personas han gastado tanto dinero? Han consultado una y otra vez con uno, con otro, y con este no les funcionó. Les refirieron por medio de sus amigos con otra persona y no les funcionó y todavía están buscando quién les pueda ayudar. Déjame decirte que Cristo Jesús puede ayudarte. Cuando el Señor Jesús viene a tu vida, todo cambia. No existe la suerte. Las bendiciones de Jehová son las que enriquecen. Las bendiciones de Jehová son las que vienen a libertarte. En el nombre de Jesús. La paga de estas prácticas es devastadora, porque en algún momento la muerte va a llegar, aún queriendo buscar la solución. Pero en Cristo Jesús hay vida y vida eterna. Hoy es el día que renuncies y que rompas ese pacto con el pecado de las prácticas de adivinación. Tal vez empezaste a practicarla como un juego y te salieron ciertas tus predicciones y de ahí te fuiste envolviendo. Déjame decirte que estás a tiempo de volver atrás. Mientras estás aquí, mientras estás vivo o viva, hay esperanza para nosotros. Hoy quiero animarte que recibas a Cristo Jesús. Así como estos hombres y mujeres que practicaban la magia, trajeron esos libros y los quemaron. Y dice, delante de todos. Aquel hecho fue evidente. Fueron quemados esos libros. Pero no tan solo eso. Fue asentado en el libro de los Hechos. Está escrito en la Biblia que aún para los brujos, los hechiceros, los adivinos y todos aquellos que practican todas estas obras del diablo, hay solución, hay perdón. ¿Sabes por qué? Dios te ama, Dios nos ama y Dios quiere un cambio, una transformación genuina. Y Dios quiere manifestarse a tu vida como el único y suficiente Salvador. Porque tal vez puedes decir, no sé cómo hacer para quitarme esta salación, no sé para quitarme esta maldición, no sé cómo quitarme esto que me han enviado, aquel embrujo, aquel hechizo. Déjame decirte que un demonio no puede estar en contra de un demonio. Pero sí déjame decirte que el único que puede vencer y que ya lo venció en la cruz del Calvario a todo demonio, principado, potestad, agorero, hechicero, todo espíritu inmundo de maldad, el único que lo venció se llama Jesucristo. Y el único que te puede librar de todas esas prácticas se llama Jesucristo. Solo Él te puede bendecir. Hay muchas personas que piensan que lo único que les puede dar recursos para su familia es que estén engañando a gente, es que estén practicando estas obras. Pero en realidad el diablo te mintió. Dios te ha dado dones, talentos. Dios quiere cambiar la atmósfera de tu vida para darte una vida nueva. Porque si estás en Cristo, serás nueva criatura. Y harás lo que hicieron estos hombres, estas mujeres. Renunciar a todo lo pasado para tener un nuevo presente. Recibe a Cristo como tu Señor y Salvador. El diablo provoca pecado
porque te odia. Pero si recibes a Cristo Jesús, Él nos santifica porque nos ama. Hoy es tu día de libertad. Hoy estoy cerrando estos mensajes, esta serie del pecado y sus consecuencias. Porque hay personas que pueden decir, bueno, el ir a visitar a esas personas que te leen la carta no es pecado. La Biblia dice que sí lo es. El hacer eso no es pecado. La Biblia dice que sí lo es. Déjame decirte que estas personas que hacen tales cosas, aún en sus lugares de sus negocios, de sus oficinas, tienen la Biblia, pero no la leen. Porque si la leyeran, se encontrarían en la palabra de Dios, en el libro de Levítico 20, que el Señor abomina estas prácticas. Yo te animo a que leas la palabra para que seas libre. Yo te animo a que compartas este mensaje a alguien que lo necesita, porque Dios vino a libertar a los cautivos. Dios vino a abrir las prisiones de los encarcelados. Dios vino a quitar las vendas. Mi Señor Jesús a eso vino. Y tal vez estabas vendado de tu entendimiento. Y oro por ti, Padre, en el nombre de Jesús. A cada mujer, a cada varón que practica esto como negocio, que está lucrando con esto para traer más gente al engaño, al error, Señor, pido que tu Espíritu Santo le haga consciente que es una obra y práctica abominable delante de ti y eso los exilia de tu presencia. Mi Señor, pido que tu Espíritu Santo les haga consciente y los atraiga a la verdad, que la luz de tu palabra les resplandezca, que quites la venda, que ciega su entendimiento. Y aquellas personas que piensan que solo ahí está la verdad, déjame decirte que estás engañada. La verdad está en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga. Te esperamos el próximo martes a las 6 de la tarde y veremos qué el Señor traerá para tu vida. Que Dios te guarde.